Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Diego Contreras, asesor en nutrición, y como hemos dicho en la conferencia de cómo leer etiquetas, vamos a ver una pincelada sobre la ley de etiquetado. ¿Qué quiere decir realmente esto? ¿Qué vamos a ver en esta conferencia? Estuvimos viendo en cómo saber o cómo leer etiquetas que realmente nos podemos encontrar el mismo producto, pero con un etiquetado completamente diferente, con una información completamente diferente. Y muchas veces, si no tenemos este tipo de información, pues a la gente o al consumidor le puede chocar un poco realmente por qué hay tanta diferencia, cuál es mejor, cuál es peor, ¿vale? No vamos a entrar en materia en eso, pero durante esa conferencia os estuve explicando que íbamos a ver pues un poquito con detalle algunas de las particularidades de esta ley de etiquetado. Entonces, para todo el que no haya visto la conferencia sobre cómo leer etiquetas, pues aquí os dejo en las tarjetas el link para que lo podáis ver. Y principalmente todo lo que es la norma general de etiquetado no vamos a verla entera, ni mucho menos, vamos a ver solo las últimas pinceladas y las últimas actualizaciones que ha tenido, que además aquí en la descripción vais a poder tener el link por si queréis mirar un poquito más de información, más detallado. Entonces, principalmente al principio de todo lo que es el documento vamos a ir viendo diferentes cambios o cómo ha ido pues, ese proceso legislativo, ¿vale? Cómo se han ido haciendo los reglamentos, tanto pues, el 1169 de 2011 sobre la información alimentaria facilitada, que con una actualización del 30 del 5 de 2018, o sea, prácticamente hace un año. Entonces, pues aquí simplemente pues, podemos ver incluso links a corrección de errores de lo que es el reglamento. Con el paso del tiempo se han ido haciendo pues, modificaciones a todo ello, cómo se ha ido haciendo el desarrollo de dicho reglamento, pero nos vamos a ir a lo que realmente nos importa, lo que es las principales novedades que se han presentado dentro de lo que es esa ley, ¿vale? Todo lo que es la parte de ley de etiquetado. Información nutricional obligatoria. Esto lo hemos podido ver con la evolución digamos, de la comercialización, en el que podemos ver aquí los elementos a declarar de forma obligatoria. A día de hoy son el valor energético, necesitamos saber cuántas calorías nos va a aportar ese alimento, cuántas grasas contiene, cuál es su cantidad de grasas, de las cuáles son saturadas, cuánta cantidad de hidratos de carbono tiene, de las cuáles o cuánta cantidad son azúcares, es decir, carbohidratos simples, y también pues, el nivel de proteínas y sal, ¿vale? Todos estos elementos deberán presentarse en el mismo campo visual, ¿vale? No vale que cada uno esté, pues si es en un formato de caja, si la etiqueta es en formato caja, no vale que cada uno esté en una parte, tiene que estar todo en el mismo. Y además, dice, podrá repetirse en el campo visual principal, es decir, justo en la cara frontal del etiquetado, la información relativa a valor energético solo o junto a cantidad de grasas, grasas saturadas, azúcares y sal. Eso lo hemos visto en algunas etiquetas, que en la parte frontal nos viene dibujados con bolitas lo que es cuánta cantidad tienen de dichos nutrientes. Dentro de lo que es la ley de etiquetado, digamos, lo estándar o lo obligatorio es hacer la referencia en si es sólido 100 gramos, si es líquido 100 mililitros, para que tengamos una referencia de esos valores. Obviamente nos podemos encontrar productos que tienen más cantidad de 100 mililitros o más cantidad de 100 gramos, y si nos tomamos todo, como por ejemplo pues un brick de zumo, que ya sabemos que el zumo no es precisamente muy saciante, y nos podemos tomar mucha cantidad de ese zumo o la botella entera de golpe,
o ver directamente que una porción, un vaso, son 250 mililitros, 200 depende de algunos vasos, pero mínimo más o menos está en esa cantidad, entonces tendríamos que multiplicar esos valores que nos han salido para saber exactamente lo que nos hemos tomado. Entonces, aquí, por ejemplo, no lo remarco, pero lo comento. En relación a lo que es los ácidos grasos trans, ¿vale? Todo lo que es los ácidos grasos vegetales hidrogenados, la Comisión Europea preparará un informe en un plazo de 3 años que podrá acompañarse de una propuesta legislativa. ¿Qué quiere decir? Que a día de hoy no hay absolutamente nada arreglado al respecto y estamos hablando que estos son modificaciones del 2018, hasta 2021 pues podemos seguir estando un poquito en la incertidumbre con este tema. La información nutricional obligatoria se puede completar voluntariamente con otros valores, como pues especificar qué tipo de grasas insaturadas, si son monos, si son poli, qué tipo de mono, qué tipo de poli. También pues nos pueden venir vitaminas, minerales, si lleva fibra alimentaria, si de los carbohidratos cuáles son almidones, etcétera. Pero toda esta información es voluntaria, por eso en la conferencia de cómo leer etiquetas veíamos que muchas veces tendemos a asumir que un alimento lleva vitaminas y minerales porque realmente no viene en la etiqueta, realmente no están obligados a ponerlo y puede que sí, puede que no, ¿vale? Entonces ahí podemos comprobar que legalmente no está obligado. Siguiendo con esto, nos permite también de manera adicional indicar tanto el valor energético como las cantidades de nutrientes utilizando otro sistema de expresión, pictogramas, símbolos, el sistema de semáforo que no está arreglado, pero se intentó implementar y hacerlo de forma obligatoria en Inglaterra, aunque pues, la industria de la alimentación lo echó para atrás. Y esto simplemente es para que nosotros también entendamos porque en algunas etiquetas, aparte de las cantidades en gramos, nos vienen porcentajes. Este alimento contiene por porción un porcentaje X de proteínas. Esto tiene el 30% de proteínas que tu organismo necesita, etcétera, ¿vale? O sea, esto igual se puede añadir de forma adicional. Luego, en otro apartado, alimentos exentos de información nutricional, aquí entran las bebidas alcohólicas. Cualquier bebida alcohólica que supere un 1,2% de graduación no necesita o no está obligada a poner sus ingredientes. Si es inferior, sí, ¿vale? Entonces también aquí nos podemos encontrar bebidas alcohólicas, por ejemplo, sin ir muy lejos, cervezas, algunas marcas de vino y ya pues obviamente productos de mayor graduación a nivel de alcohol que no viene el valor nutricional que tiene, cuántas calorías nos va a aportar, qué ingredientes llevan, etcétera, ¿vale? Y no hay que preocuparse por ello porque no están obligados, entonces realmente pues en ese aspecto si no lo quieren poner no podemos hacer nada. Otra de las cosas que se ha modificado es que sea más legible la etiqueta. Obviamente, también dependiendo del tamaño de la etiqueta, van a permitir que se ponga una información u otra. Entonces, lo que es el tamaño, lo que es la fuente de tarjeta del texto, se pone de forma obligatoria a 1,2 milímetros, siempre y cuando la superficie máxima del envase pues sea superior a 80 centímetros cuadrados. En cuyo caso, si es inferior a 80 centímetros cuadrados, el tamaño de la letra sería 0,9, no llegaría a 1 centímetro. Y aquí, por ejemplo, nos comentan que si el tamaño es inferior a 25 centímetros cuadrados, la información nutricional no es obligatoria. Es decir, si la etiqueta es muy pequeña, no están obligados a poner cuánto valor energético tiene, proteínas, etcétera, ¿vale? Pero sí los ingredientes. Y cuando la etiqueta es inferior a 10 centímetros cuadrados, pues ahí la lista de ingredientes pues también la pueden obviar, ¿vale? Por eso también podemos ver productos
que la etiqueta es muy pequeña o directamente el producto es muy pequeño y no viene ni ingredientes, no viene el valor nutricional, no viene nada, ¿vale? Entonces, simplemente es por ese tamaño, digamos, se les permite o se les autoriza a que no lo pongan. No obstante, el nombre del alimento, la presencia de posibles alérgenos, la cantidad neta y la fecha de duración mínima deben estar siempre independientemente del tamaño. ¿Por qué? Porque independientemente del tamaño que tiene un producto, si no sabes si lleva o no lleva productos alérgenos, lo puedes tomar, tener una reacción alérgica y pues puede peligrar tu vida, ¿vale? Entonces están obligados. Y obviamente pues el nombre del alimento, porque necesitas saber qué es lo que estás comprando. Otra de las modificaciones que se ha hecho es el país de origen, que hasta hoy, como bien nos viene reflejado aquí, hasta hoy únicamente era obligatorio para lo que es carne fresca de vacuno, que es requisito que se estableció durante la crisis de la EEE, las frutas y verduras, la miel, aceite de oliva y en algunos casos en los que no poner específicamente el lugar de procedencia podía generar un engaño al consumidor, ¿vale? A veces por el nombre de la marca que lo comercializa, etcétera, porque nos podíamos encontrar pues espárragos gallegos procedentes de Perú, ¿vale? Eso se han dado casos. Entonces, pues para evitar ese tipo de cosas, se marcó esa ley. Y otro de los aspectos que recoge el reglamento es que cuando se mencione, ¿vale? O sea, que se mencione el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento y este no sea el mismo que el del ingrediente primario que se indica, pues que obviamente también tienen que ponerlo. Es decir, si tú manufacturas un producto en España, pero el ingrediente principal viene de Alemania, tú tienes que especificar que es un producto de manufacturación española con ingredientes de Alemania o directamente decir que los ingredientes no son del mismo país donde se ha manufacturado. O sea, eso lo tienes que especificar, ¿vale? Que es un poco lo que nos están marcando aquí. A nivel de alérgenos, pues ya lo que os he comentado, o sea, esto simplemente tienen que estar indicados en alimentos, no envasados que se vendan al consumidor. O sea, el tema de alérgenos tiene que aparecer siempre, siempre nos lo tienen que decir, porque a día de hoy hay muchos problemas con esto, y además es una salvaguarda para la empresa, porque si la empresa no pone que sus productos pueden contener trazas o que tienen algún tipo de alérgeno, si tú lo ingieres y tienes problemas con ese alimento, pues obviamente es una falta de responsabilidad, una falta de ética, una mala praxis de esa empresa y pues hay que llevar ese proceso legal con ellos. Pero si lo ponen, tú lo tomas y tienes el problema de salud, entonces el problema y la responsabilidad es tuya y entonces la empresa no tiene absolutamente que rendir cuentas a nadie. Entonces una cosa que protege tanto al consumidor como a la propia empresa. Otra de las cosas a nivel de venta a distancia, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar a día de hoy con todo lo que es el boom de la tecnología, pues cada vez compramos más cosas por internet, no vamos a espacios físicos, etc. Entonces, todo lo que es la venta a distancia, aquí por ejemplo en España, cualquier alimento no envasado ofrecido para venta a distancia está regulado por la normativa nacional, Real Decreto 126 de 2015, de tal forma que la información exigida, según cada caso, debe, con carácter general, estar disponible antes de que finalice la compra y sin costes suplementarios, ¿vale? No obstante, no se exige, antes de que se realice la compra, la información sobre el país de origen o lugar de procedencia, pero en cualquier caso toda la información debe acompañar a los alimentos en el momento de su entrega. La información sobre alérgenos siempre debe facilitarse antes de realizar la compra y acompañar al alimento de forma escrita en el momento de la entrega en el domicilio. Volvemos a lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que nosotros sepamos que cuando vamos a comprar un producto a distancia, no lo vamos a ver físicamente, antes de adquirirlo necesitamos tener la gran mayoría de datos que de esa empresa, ¿vale? Porque toda esa información, ¿vale? Salvo
lo que es la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad, toda la información de valor nutricional, de ingredientes, etcétera, nosotros necesitamos saberla antes de la compra, ¿vale? El resto, como hemos visto, pues es una cosa que ya nos puede venir físicamente en el pedido, ¿vale? Puede que nosotros, por ejemplo, la fecha de caducidad no nos venga reflejada en la página web donde estemos comprando ese producto, pero cuando nos llegue a casa nos va a venir reflejado. Y volvemos un poquito a tocar el tema, aceites o grasas vegetales, pues se podrán agrupar en la lista de ingredientes bajo designación aceites vegetales o grasas vegetales según la indicación del origen vegetal específico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier aceite vegetal o grasa vegetal, cada vez que veamos esto, directamente representa a cualquier aceite de origen vegetal, puede ser aceite de palma o cualquier otro tipo, incluso los ácidos grasos trans a veces nos los especifican como grasa vegetal, ¿vale? Lo ponen como grasa vegetal, lo engloban y no lo especifican y está arreglado por ley, o sea, es una cosa que, digamos, un vacío, pequeño vacío legal. Y ya para terminar, pues esto es un poquito digamos, las últimas actualizaciones. Cualquier normativa de lo que es la ley de etiquetado o cualquier norma siempre dejan un periodo transitorio para que las empresas se vayan adaptando. Por eso, aquí nos están comentando que permiten a las empresas adaptarse a nuevas exigencias, dice, durante 3 años desde la entrada en vigor, excepto para el artículo 9.1, etiquetado nutricional obligatorio, que será aplicable 5 años después de su entrada en vigor. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la ley de etiquetado se especifica y se pone de forma obligada algo, ¿vale? Ya hemos estado viendo que hasta dentro de 3 años no vamos a ver una normativa de regulación sobre las grasas trans, pues hasta dentro de 3 años, cuando pongan esa normativa de regularización, pues las propias empresas a partir de ese momento tendrán otros 3 años para ir adaptándose y ir cumpliendo la norma que se han puesto, ¿vale? Entonces dejan ahí un margen para que lo vayan haciendo. Por eso, a día de hoy, aunque ha pasado 1 año de estas modificaciones, vemos que todavía hay etiquetas que no cumplen del todo y hay algunas etiquetas, como vimos en la conferencia de cómo leer, las etiquetas que no nos viene la sal, no viene cuánta cantidad de grasas saturadas, cuánta de azúcar en una de las etiquetas, ¿vale? Eso simplemente porque, como estamos todavía en ese periodo de transición, pues hay algunas empresas que se han adaptado, otras que no, todavía, ¿vale? Entonces, esta es la conferencia sobre la ley de etiquetado, las últimas modificaciones. Tenéis en las descripciones el link para que podáis ver toda la información sin ningún tipo de problema. Y muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y espero que os haya sido de utilidad esta información. Muchísimas gracias.